Marco Rubio reveló en una frase cuál es la nueva estrategia de Estados Unidos hacia Cuba. No hay vías de escape. No se trata, según lo que publica Axios, de imponer una sanción hoy y otra mañana sin conexión entre ellas. Se trata de identificar cada mecanismo que el régimen cubano utiliza para sobrevivir económicamente y cerrarlo. Cada vez que crean un nuevo mecanismo para salir del dogal, simplemente lo cerramos. Esto fue lo que dijo Rubio en esta entrevista y agregó algo que es todavía más importante. La Habana no puede esperar que esta política desaparezca porque va a continuar durante los próximos 2 años y medio. La dimensión de esta ofensiva es considerable. Axios, por ejemplo, contabiliza 2 docenas de acciones desde el año pasado, alrededor de 40 entidades sancionadas, al menos 38 funcionarios o individuos afectados por estas sanciones económicas, restricciones de visas, revocaciones de residencia, medidas contra las misiones médicas, GAESA, empresas estatales, fuentes de ingresos del régimen. Pero hay algo que es todavía mejor. Estados Unidos parece no solamente querer estrangular a la economía cubana, está intentando cambiar quién controla la economía y, por ejemplo, mientras las compañías estatales vinculadas al régimen están perdiendo el acceso a los combustibles, al financiamiento, a los mercados, Axios está señalando que empresas estadounidenses, especialmente las distribuidoras de combustible, están comenzando a ocupar determinados espacios. Incluso las exportaciones estadounidenses de combustible han alcanzado los 96 millones de dólares durante los primeros 6 meses de este año. Es decir, presión sobre GAESA y el Estado, pero apertura a sectores que se consideran privados en el sentido de que desde los Estados Unidos hay empresas que están haciendo negocios con la dictadura. Entonces, aquí hay un punto también que es muy delicado. Washington está buscando fisuras dentro de la propia élite cubana. Por ejemplo, asegura que Estados Unidos está intentando cultivar relaciones con funcionarios y estudiar cómo formar una coalición de gente que sea favorable a las reformas. También confirma las conversaciones con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el Cangrejo, aunque claramente funcionarios estadounidenses se preguntan qué poder tendrá el Cangrejo una vez que su abuelo muera. Conecta esto directamente con lo que conocimos esta semana sobre la nueva fuerza de tarea de la CIA para Cuba. Estamos viendo presión económica por un lado, inteligencia y búsqueda de divisiones internas por otro, y detrás de todo esto una premisa que Rubio considera histórica. Según él, Cuba ha perdido por primera vez dos elementos que durante décadas garantizaron la sobrevivencia del régimen: un gran patrocinador extranjero y la indiferencia de Washington. La Unión Soviética desapareció, Venezuela dejó de ser el salvavidas que fue durante años, y ahora Estados Unidos ha convertido nuevamente a Cuba en una prioridad. Rubio no promete que el régimen va a caer mañana, así que quienes esperamos ese zambombazo en La Habana o la captura inmediata de Raúl Castro, parece que tendremos que seguir esperando. De hecho, Rubio habla de paciencia y de persistencia, pero sí dice que cuando termine esta administración, él espera que Cuba como mínimo se encuentre en una trayectoria irreversible hacia un futuro diferente. Sí, vienen más sanciones, Rubio lo acaba de decir. La pregunta que todos nos hacemos ahora mismo es ¿hasta dónde está dispuesto a llegar a Washington para asegurarse de que esta vez el régimen cubano realmente no encuentre una vía de escape? Soy Mario Pentón, bienvenidos a Cuba al Día. Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día. Y para hablar de esta entrevista con el secretario de Estado Marco Rubio y lo que ha dicho sobre Cuba, me acompaña Miguel Cosío, analista, amigo de esta casa. Miguel, bienvenido. Gracias, Mario, una vez más. Un placer. Miguel, Marco Rubio dice que cada vez que el régimen busque un mecanismo para escapar de la presión, Estados Unidos se lo va a cerrar. Ya vimos ya el negocio que tenían montado con el tema del petróleo y él sancionó Cupet. La política de sanciones, yo creo que se aleja de lo tradicional, ¿no? Aquí hay una estrategia deliberada para llevar al régimen cubano a un punto de quiebra, a un punto donde ellos no puedan controlar el negocio, digamos. Mira, históricamente Estados Unidos ha aplicado sanciones al régimen castrista en muchos frentes. La diferencia que hay es que, como acabas de señalar tú, el grupo de sanciones en diferentes frentes que ha aplicado ahora Estados Unidos, detrás de ello hay una estrategia. Y la estrategia es muy sencilla. El propósito es ponerle fin a la dictadura cubana, la dictadura más larga y cruel en 67 años en todo el hemisferio occidental. Entonces, sí, detrás hay una estrategia. El reporte este que acaba de publicar Axios, el colega Marc Caputo, resume muy claramente que desde enero para acá, concretamente desde el 3 de enero para acá,
han sido sancionadas más de 40 entidades gubernamentales de Cuba. Punto número uno, más de 38 o 39 personas, individuos. Eh, por primera vez, eso sí, se han internacionalizado las sanciones de Estados Unidos como herramienta de presión. Es decir, esto ha provocado que un grupo importante de empresas y empresarios que mantenían relaciones comerciales y financieras con Cuba, pues hayan decidido retirarse. Ahí está el caso de Meliá, las empresas canadienses, otras empresas españolas, y me imagino que vengan más. En materia de préstamos y créditos, no estoy hablando de Estados Unidos, sino de países, sobre todo falta todavía por ver lo que va a hacer la Unión Europea, también veremos ese camino. Es decir, las sanciones han ido en diferentes frentes, como dije. Primero, en el tema del bloqueo petrolero. Sí, un bloqueo petrolero muy claro. Dos, sanciones no solo a Cupet, incluso a otras empresas cubanas recientemente también fueron sancionados que importan o exportan. Hemos visto incluso que, por ejemplo, dos de las más grandes navieras europeas que llevaban a Cuba insumos y también sacaban exportaciones desde Cuba, una alemana y una francesa, pues también se han retirado. Sherritt se retiró de Cuba, independientemente de que pueda haber un proceso de que algún empresario norteamericano compre parte de esas acciones. No creo que el embargo comercial se los permita por ahora, por una razón muy sencilla, porque Sherritt lo que tenía con Cuba era un joint venture, es decir, una sociedad en conjunto para explotación del tema minero, principalmente en el tema del níquel. Entonces, este grupo de sanciones que ha ido en diferentes frentes han sido sumamente efectivas. Ha también logrado, en el caso de la explotación de las brigadas médicas cubanas y trabajadores en otros sectores, el sector de la educación en América Latina ha tenido un impacto tremendo. Falta todavía por ver el caso de México, por citarte un ejemplo. Es decir, las sanciones han sido más efectivas que nunca. Y en 67 años no ha habido una estrategia, en parte con las sanciones y en parte con la presión política, similar a la que hemos visto durante esta administración. Ahora, cuando leemos esta entrevista que le hace Marc Caputo a Marco Rubio, la, la impresión, al menos la que me queda a mí, es que esto va para largo. Es decir, el propio Rubio dice Estados Unidos, que hemos perdido la capacidad de la espera. Entonces, eh, mm, habla de paciencia, de persistencia, de que al final de la administración, como mínimo, dejarán a Cuba en un camino hacia una transición irreversible. Es decir, esto tumba por completo cualquier espera de una invasión, una captura de Raúl Castro. Digo, ¿cuál es tu impresión ante esto? Bueno, yo no lo veo exactamente así. Primero, el propio reporte de Marc Caputo, y se ha dicho en otro foro y por otros medios, Estados Unidos, el presidente Donald Trump no descarta una acción militar en Cuba. Lo ha dicho tal cual, es decir, y está en el reporte de Caputo, no descarta. Por supuesto, el secretario de Estado, Marco Rubio, el hombre de la diplomacia, la primera figura de la diplomacia de los Estados Unidos, no va a hablar de temas militares, nunca. Muy pocas veces, salvo que hay en curso un fenómeno de colisión, por ejemplo, en el caso de Irán, que sí se ha hablado claramente, donde hay ya un proceso de una confrontación militar. Por lo general, los cancilleres no hablan de opciones militares. Yo recuerdo, por ejemplo, en el caso de Colin Powell, cuando la invasión a Irak, primero cuando la invasión a Afganistán, igual hasta que vino aquel episodio en Naciones Unidas sobre el tema de las armas de destrucción masiva, etcétera. Pero no se descarta una acción militar. Ahora, lo que ha dicho Marco Rubio, ahora que tú citaste y qué bueno que lo traes a la mesa, lo que ha dicho Marco Rubio es que la política exterior de los Estados Unidos, y tiene toda la razón, ha perdido dos capacidades importantes. Primero, la paciencia, es decir, la paciencia viene como consecuencia de tú iniciar una estrategia determinada, la que sea, y que ello vaya produciendo los resultados hacia donde tú apuntaste esa estrategia. Punto número uno. Y punto número dos, él habla también de la persistencia, es decir, tú no puedes abandonar, como algunas administraciones han abandonado planes, estrategias, y de la noche a la mañana, bueno, pues la retirada de las tropas norteamericanas en Afganistán en el 2021 fue un verdadero desastre. Entonces,
él se refiere a eso. Él no está diciendo no que no vayamos a actuar, sino de que lo que hay que lograr es, bueno, ahí está el caso de Venezuela. ¿Qué te puedo explicar? No, ninguno, ni los venezolanos, ni nosotros, nadie todavía se ha llevado la satisfacción de ver la transición hacia la democracia, pero él habla del tema de la paciencia en ese sentido. Entonces, tenemos dos elementos ahí, Mario. El tema de que el presidente de los Estados Unidos no descarta una acción militar, y tenemos esto que ha apuntado Marco Rubio. Ahora, ¿por qué Marco dice que por lo menos, él dice, mínimamente, antes de que termine o al término de la administración de Donald Trump, lo que veremos es un curso irreversible de un cambio irreversible hacia el futuro de Cuba, porque evidentemente va a suceder. Ahora, los que esperábamos que esto fuera antes, por ejemplo, de noviembre, las elecciones de medio término aquí en los Estados Unidos, estoy ya casi convencido de que no va a ser. Primero, porque el escenario mundial es otro. Todavía el tema de Irán no se ha resuelto, y por más que Estados Unidos quiera llevar a la mesa de negociaciones al régimen teocrático de Teherán, no se ha logrado. Esa es la realidad. No sé qué para. Yo creo que, mi modesta opinión, al final del día Estados Unidos se va a tener que proponer una estrategia de cambio total del régimen en Irán, no coexistir con el régimen de Irán solamente para garantizar la reapertura del estrecho de Hormuz, o que Irán jamás, como dijo esta semana el presidente Donald Trump, pueda tener una bomba nuclear, armas nucleares. Y eso ha retrasado también el tema de Cuba. Número dos, la situación en Cuba lo que hay en Cuba es una verdadera catástrofe humanitaria, y quiere decir que hay que tener paciencia, y eso es lo que está diciendo Marco, porque el caso de Venezuela no fue ni era comparable el 3 de enero del 2026 con el caso de la realidad cubana. Y el caso de Cuba en la situación actual que está hoy, no ayer, tampoco es comparable con la situación de Irán, donde tenemos en ese caso la disyuntiva de que la vía de la diplomacia triunfe o la vía de las armas. Entonces, ha entrado esta semana un nuevo actor que se venía obviamente trabajando, pero ya hay una decisión. Lo han reportado dos medios importantes: el caso de Político primero, y el caso del reportaje de New York Times de Adam Entons, que es un periodista que se ocupa desde hace mucho tiempo de los temas de seguridad nacional. Y el reporte tiene que ver con que se ha autorizado, se ha instrumentalizado lo que se llama un equipo, una fuerza de tarea, un grupo de trabajo especializado en el tema de Cuba de la Agencia Central de Inteligencia. Esto no es menor, porque para que nuestros compatriotas en Cuba nos entiendan cómo opera el gobierno de los Estados Unidos cuando tiene un conflicto de tal naturaleza enfrente, tiene solamente tres vías o tres grandes instrumentos. La primera vía que explora Estados Unidos históricamente en todos los conflictos, en todas las situaciones complejas, es la vía de la diplomacia. El segundo instrumento que tiene el gobierno de los Estados Unidos es la vía militar. Lo estamos viendo en el caso de Irán. Ahora, cuando esos dos caminos o no dan resultado, o pueden producir elementos o situaciones que pueden llevar a que los términos de lo que se está buscando no arrojen los resultados inmediatos, lo más fácil es bombardear al enemigo. Mira lo que está pasando en Ucrania, por ejemplo, que Ucrania está resistiendo. Ahí no hay negociación posible de todas las que se ha estrenado. Hay una tercera opción, y viene de con un concepto griego que se llama de tertia optio, la tercera opción, que es la Agencia Central de Inteligencia. La Agencia Central de Inteligencia es la única entidad, la única agencia de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos, de las 18 agencias, que operan bajo el título 50. El título 50 lo autoriza solamente el presidente de los Estados Unidos, que le da la capacidad a la CIA de realizar operaciones de varia índole, digámoslo así, para producir un resultado. Eso es importante por dos razones fundamentales. Primero, la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, Mario, es la primera línea de defensa de la seguridad nacional de los Estados Unidos. No hay otra entidad de los Estados Unidos que esté en la primera línea de fuego, detrás de las líneas enemigas o dentro de las líneas enemigas. Entonces,
Cuando el reportaje de Adam Enstone en The New York Times dice quizás lo más importante, que es que la administración Trump ha elevado a Cuba al nivel uno, a la prioridad una, que en esa prioridad una están las dos grandes potencias enemigas de los Estados Unidos, que son Rusia y China, e Irán. Quiere decir que la administración Trump primero va a destinar los recursos, va a dotar a la Agencia Central de Inteligencia no solo de las autorizaciones, sino de los recursos necesarios para llevar a esta estrategia a buen puerto. Y eso, primero que todo, requiere ese grupo de trabajo que se ha conformado de la recolección de información, información útil, información sensible en el terreno, detrás de las líneas enemigas. Dos, el reclutamiento de espías que puede buscar la fractura de ese régimen. Y para tú provocar la fisura, se ha visto en otras circunstancias, eso toma tiempo. Y ahí volvemos al punto número uno, la paciencia y la persistencia. A eso se está refiriendo el secretario de Estado en esta estrategia. Y la fisura es uno de los elementos que nosotros, tú y yo, hemos compartido en este espacio. La tercera gran área, digamos, que tiene este trabajo de los grupos de tarea es la evaluación en el campo, la evaluación desde el punto de vista real, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Y el trabajo de ese grupo de tarea y de la Agencia Central de Inteligencia no viene acompañado únicamente por los elementos que tiene. Ahí está la Agencia de Seguridad Nacional, está la Agencia de Reconocimiento, está el Comando Sur de los Estados Unidos. Es decir, lo que ha pasado en menos de una semana es que en la estrategia que se ha buscado para ponerle fin al régimen de Cuba, Mario, lo que ha pasado es cuando entra un actor secreto y que ahora es visible, la operación de la CIA, es que Estados Unidos está dispuesto a llevar hasta el final. Y eso no quiere decir, porque tú no gastas, ni inviertes, ni autorizas un equipo de tarea de la naturaleza que se está hablando de la CIA, por gusto. ¿Para qué? Para recoger si llegó la luz en la esquina de tu casa allá o en mi Claro. antigua Habana Vieja. No, 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 no. Hay una decisión detrás. Y cuando lo colocan a Cuba en la prioridad número uno en materia de estrategia de inteligencia, eso significa que también, y ahí es el punto que quiero llegar cuando me preguntaba, también pueden estar contempladas operaciones militares. Esto ha ocurrido históricamente y parte del trabajo de la Agencia Central de Inteligencia es más, te doy el último elemento en esto. El presidente de los Estados Unidos, mucho antes de la captura de Nicolás Maduro, el 3 de enero del 2026, autorizó a la CIA a realizar operaciones encubiertas en territorio venezolano. Me Algunos acuerdo, analistas, me acuerdo que se armó tremendo exacto, polémica, porque Trump dijo dijo eso y todo el mundo decía, no, porque entonces, si ya lo dijo, eso no es secreto, y lo mismo está pasando con lo de Cuba. Todo el mundo está diciendo, no, porque en realidad ya lo dijo, diciendo que eso es secreto y ya todo el mundo lo sabe, es tan secreto que todo el mundo lo sabe. Yo creo que sí, es parte de la estrategia. eso es parte de la estrategia de presión, porque ponte a pensar en los generales, en los coroneles, cuando ven que ayer sancionaron, ya, no, como estaban sancionados por el tema de la violación de derechos humanos del 11 de julio, el ministro de la Fuerza Armada, Álvaro López Miera, y el viceministro Roberto Legrazo Tolongo, ahora también por el Departamento de Tesoro, por la compra de armas a Rusia y a China. Y este Roberto Legrazo Tolongo, que fue elevado al buró político en diciembre del año pasado, hace un mes o poco más de un mes estaba retratado. Cuba decía en el perímetro, que nosotros sabemos que fue en la base naval de Guantánamo, con el jefe del Comando Sur, el general Francis Donovan. Es decir, detrás de esta estrategia, Cuba ahora puede saber que la CIA entró al juego abiertamente. Algunos críticos dicen, ¿para qué se revela esto? Esto fue una filtración, esto fue, ok, ¿por qué Trump entonces en el caso de Venezuela dijo aquello? Eso es un error. Ok, puede ser perfecto. O el viaje de John Ratcliffe a La Habana, a decirle al jefe de la inteligencia cubana, Ramón Romero Curbelo, que estábamos allí. Eso puede ser parte de la estrategia también. Lo cierto es, Mario, que volviendo al origen, número uno, no está descartada una operación militar. Es más, el trabajo de la CIA puede llegar a llevar a una operación militar en la escala que sea. Una escala que pueda traer a Raúl Castro a la justicia norteamericana, como debería ser con sus 95 años, o puede ser una operación de mayor escala.
Porque el último elemento de esto es que sabemos que desde febrero de este año, el Comando Sur ha autorizado, primero, activó el comando autónomo y segundo, los vuelos de recopilación de inteligencia electrónica y los vuelos de reconocimiento alrededor de toda la isla. Es un bojeo. Así que eh, yo, a diferencia de otros colegas y analistas, yo estoy muy contento porque creo que esto va muy, muy en serio y entiendo también que el secretario de Estado tenga que dar declaraciones pausadas, de presentar una imagen con aplomo y conservador. Es decir, cuando él dice, antes de que termine la administración Trump, Cuba va a estar en un curso diferente, en un futuro diferente. Y dice él, la clave aquí, la clave no está en lo que dice en el verbo, en el sustantivo, la clave está en el adjetivo. Irreversible, irreversible. Así que Ok, irreversible quiere decir, que, an- irreversible para mí quiere decir es que no vamos a tener al régimen de los Castro ahí. no hay vuelta atrás, ok. Pero ¿a qué va a ser? ¿Hasta qué punto? ¿A dónde voy? Dice Rubio que ya se fue la Unión Soviética, no existe, ya se fue Maduro, no existe, ok, es verdad, estamos de acuerdo. Pero venden como algo positivo que empresas privadas están invirtiendo en Cuba en la parte de los hidrocarburos y no sé qué, y ¿sabes? Y yo sé que también están hablando en la parte turística, por las cosas que he escuchado, pero ¿Sí? estamos hablando de gente que son leales al régimen cubano y que son gente que son testaferros del régimen cubano, muchos de ellos. O sea, es la verdad. Entonces, ¿hasta qué punto poder creer de que esto puede fracturar el régimen o puede generar una dinámica diferente de una libertad cuando a esta gente no le importa nada de la libertad, lo que le importa es su billete y su billete lo tienen garantizado con una dictadura que se los paga? Bueno, hay un elemento, qué buena observación has hecho, Mario, porque hay un elemento adicional. Lo primero que te tendría que decir es que en materia de inteligencia, ya que estamos hablando que la CIA entró a jugar o ha entrado a jugar, y desde hace tiempo, no desde ahora, y que ha entrado a jugar ya de manera abierta en este plan, se ha creado un grupo de tarea, que el grupo de tarea tiene analistas de información que brindan información sensible en el terreno y fuera del terreno. Estamos hablando de la era de la cibernética, de las ciberoperaciones. Estamos hablando de las operaciones especiales. Es decir, estos grupos de tareas, si la CIA, si la administración Trump ha decidido formar este grupo de tareas, estoy casi convencido, y no tengo ningún elemento para ello, pero estoy casi convencido que ha llevado o está conformando a sus mejores profesionales en cada una de estas materias. ¿Por qué razón? Porque en materia de inteligencia, uno no descarta de antemano ninguna salida. Cuando hablas de, ok, los testaferros que tienen dinero, ¿por qué cambiarían? No descarta ninguna salida. A lo mejor los cambios de bando. A lo mejor fracturo al coronel Croqueta o Pepe Suárez en la unidad de tanques de Managua. Es decir, en materia de inteligencia, tú juegas con todos los elementos, con todas las situaciones, todos los actores y todas las posibilidades. Y es un menú que tú vas escogiendo para llegar al fin que te has planteado. Elemento número uno. Elemento número dos, Estados Unidos está buscando algo más. Por lo menos Marco Rubio está buscando algo más. Y es esto, que por eso él dice un futuro irreversible. Es lo que está buscando. Y creo que tú también, yo también, todo el exilio cubano, todos nuestros compatriotas en Cuba, que mañana no veamos a oligarcas de Gaesa o de otras entidades o esos testaferros que tú estás hablando participando en Cuba. ¿Por qué razón? Porque durante la administración de Bill Clinton en los años 90, cuando se pensaba aquel famoso libro de Francis Fukuyama, El fin de la historia y el último hombre, de que íbamos a transitar irremediablemente hacia sociedades democráticas, en Rusia no pasó eso. Y en Rusia quienes gobiernan todavía hoy, desde los años 90, es la oligarquía surgida de los cuerpos de seguridad, precisamente. Y eso no es lo que se quiere para Cuba. Por supuesto que en un proceso de cambio y transición o de adecuación, por supuesto que van a haber elementos, pero tú lo que tienes que garantizar es que la propia dinámica de la transición hacia la democracia vaya desechando, descartando esos elementos para que no se te anquilosen en el poder. El caso venezolano es complejo. El caso venezolano es muy complejo porque
A la muerte de Hugo Chávez, quien queda es Nicolás Maduro, pero Nicolás Maduro no era Hugo Chávez en el sentido de que no era el líder de ese proceso, era uno entre más, es lo que hemos hablado tú y yo, un primo inter pares, es decir, todos los actores que se sentaban en la mesa, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Vladimir Padrino, Diosdado Cabello, todos eran primos inter pares. Por eso es el primero entre pares, ¿quién fue? Ok, Nicolás Maduro, pero todos tenían una cuota de poder. Eso no puede pasar en Cuba. Entonces, cuando Marco habla, así lo entiendo yo, puedo equivocarme, cuando Marco habla de que la política exterior norteamericana ha abandonado dos elementos importantes, la paciencia y la persistencia, es que él está consciente de que esta no va a ser una tarea fácil. Es decir, ¿cómo tú desmontas a un régimen dictatorial de 67 años que el propio informe del Departamento de Estado que vimos la semana pasada, operaciones de inteligencia, penetración en la sociedad americana? Enemigo de los Estados Unidos. Enemigo de los Estados Unidos. Entonces, esto, el tema también es, yo, comparto, ¿no?, un poco la frustración de la gente que me llega, que me escribe todos los días y me dice, Estoy de acuerdo. La paciencia y la persistencia, pero la gente en Cuba ya no aguanta más. Esa es la verdad. No, pero a todo esto hay un elemento importante, Mario. En las opciones que tú y yo hemos hablado, la primera, el camino diplomático, que está descartado para mí, está roto. El segundo es una fisura, que para eso yo creo que es una de las grandes misiones de este grupo de tareas de la CIA, es provocar la fisura en el régimen. El tercer escenario que hemos hablado tú y yo es un estallido social. Es decir, y un estallido social no está en control ni de Trump, ni de Marco, ni tuyo, ni mío, ni del régimen castrista. ¿Cómo eso en la situación catastrófica que vive humanitaria ese país se controla? No tiene control. Entonces, en un cambio, ¿quién garantiza el orden público? Les pasó en Irak cuando desbandaron el ejército de Saddam Hussein. Los sunnis y los chiíes, ¿qué minoría o qué mayoría? En el caso de Cuba no tenemos esos fenómenos religiosos, pero tenemos una población, por ejemplo, el caso de la negritud en Cuba, marginada, golpeada, el 80, 70, 90% de la población penal en Cuba son compatriotas de la raza negra. ¿Por qué razón? Porque han sido marginados. Y ese es un tema importante en la transición. Entonces, no está sencillo. El tercer elemento ese de un posible estallido social que hoy la administración Trump ni siquiera pueda controlar, eso es un gran signo de interrogación en todo este proceso. Y el cuarto es una intervención militar. ¿Qué pasa si mañana muere Raúl Castro? ¿Dónde queda el Cangrejo, tu personaje favorito para tu historia? ¿Va a tener el control del país? ¿O Miguel Díaz-Canel? ¿O el corrupto de Manuel Marrero? ¿O el jefe del Partido Comunista, Roberto Morales Ojeda? Es decir, estamos ante un volcán que está a punto de ebullir a no sé cuántos grados Fahrenheit o Celsius, y entiendo lo que dice Marco Rubio. Él está hablando no como un cubano más de aquí, un cubano americano de la comunidad, está hablando como el secretario de Estado. Y además hay otras cosas jugando. Entonces, a mí me parece muy bien que salga un reporte, un resumen como el de Axios. Me parece muy bien los reportajes que ustedes en Martí Noticias están haciendo, y me siento muy, muy, muy contento de que haya salido la información de que la Agencia Central de Inteligencia se está ocupando de este asunto. Bueno, pues ojalá que haya algún resultado. Yo creo que aquí los que más se los juegan son los políticos. No, ni tú ni yo ni tú ni yo dirigimos los Estados Unidos, ni tenemos votos, ni nos debemos a votos. Así que los políticos, que son los que están haciendo esto, son los que, si no hay resultado, pues me imagino que tendrán alguna consecuencia. No, este es nuestro único chance. Yo quiero pensar que el día de mañana en Cuba va a ser muy duro, pero yo creo que vamos a salir de esta pesadilla. Ojalá sea muy pronto, Mario. Amén, amén a eso. Gracias, Miguel. Gracias a todos por la sintonía. Quisimos hacer el programa entero con Miguel hoy porque es un tema, bueno, que nos apasiona, pero que además nos interesa mucho a todos los cubanos dentro y fuera de la isla. Gracias, Miguel. Un abrazo.